Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Edwin Javier Córdoba Vanegas, de Ingeniería de Sistemas. En este caso vengo a presentarles mi proyecto final de dinámica de sistemas, titulado El estudio dinámico sistémico del comportamiento del desempleo en un país. Este proyecto tiene como objetivo general analizar un modelo dinámico del desempleo donde se encuentran las problemáticas principales de las afectaciones económicas de un país. Para este caso tomamos como referencia al país Colombia con el tema de sus tasas y sus porcentajes. Más que su objetivo general, es más que todo generar unas hipótesis, unas soluciones hipotéticas de cómo disminuir esa y ese comportamiento del tema del desempleo. Obviamente, eso es un proceso que requiere bastante estudio y tema de iteración a partir de este modelo básico que se hace. Para ello, se hace un estilo de un comportamiento de referencia que es el desempleo contra el tiempo, observando cómo el tema del desempleo va aumentando de forma exponencial a raíz del tiempo y en el caso de una escala de Porter, que estamos viendo aquí, que es el tema de la demanda laboral contra la oferta laboral, podemos observar cómo la demanda laboral es bastante alta en el país y cómo la oferta laboral no alcanza a cubrir por completo dicha demanda, por lo que aquí estamos viendo un claro ejemplo del sentido del desempleo. También estamos observando el tema de las hipótesis dinámicas. La hipótesis dinámica nos va a servir también como tema de referencia para el modelo con la herramienta Benzin. Tenemos dos ciclos de refuerzo, donde nuestro ciclo de refuerzo principal está dado por el crecimiento económico, el emprendimiento y el tema de la oferta laboral. En el caso del crecimiento económico, habla que entre más crecimiento económico van a haber más emprendimientos y a su vez más oferta laboral. Nuestro segundo ciclo de refuerzo es que entre más cargos de trabajo, más preparación para un puesto de trabajo y a la vez va a requerir más condición laboral. Y esto va a disminuir de forma negativa a la oferta laboral. Y en el tema del ciclo de balance encontramos que a menor riqueza del país va a haber menor aumento salarial y va a haber a su vez menor política de inversión. Eso tiene que ver con el tema de protecciones a bancos que ofrezcan apoyo al tema de los emprendimientos. Por lo tanto, esto disminuye o afecta de forma negativa al tema de los emprendimientos de nuestro ciclo principal. Ahora pues pasamos con nuestra herramienta Benzin con nuestro modelo. Bien, en el modelo de Benzin podemos encontrar tres flujos principales. El principal y general está dado por el tema de la carga de desempleo, que tiene dos flujos de entrada: nuevos jóvenes desempleados, los despedidos, y dos flujos de salida, que es el tema de las muertes y los incorporados. Los jóvenes desempleados están dados por un número inicial, que es una variable que se llama init desempleados, que lo da la propia variable de desempleo. Estos nuevos jóvenes desempleados está dado y medido por una tasa de jóvenes de desempleo. En el caso de los despedidos, hay un porcentaje de despedidos y está dado por los incorporados, es decir, las personas que ingresan a trabajar. Los flujos de salida son las muertes, dada por una tasa de mortalidad, y los incorporados, dado por una tasa de contratación. Las políticas que se implementaron para el tema del desempleo son dos: las políticas de educación con el tema de las universidades y los emprendimientos. En el caso de los emprendimientos, podemos ver los emprendimientos aceptados contra los emprendimientos rechazados o los que fracasan al momento de estar en la sociedad. Iniciamos con una variable de inicialización de emprendimientos, o sea, un número de emprendimientos iniciales que van destinados tanto aceptados como rechazados, con su respectivo porcentaje. Esto al medirse va a generar un porcentaje o un número en la variable de emprendimientos que afectará directamente a la tasa de contratación. Es decir, entre más emprendimientos haya, más tasa de contratación habrá en nuestro modelo. La otra política es el tema de las políticas de educación. Al haber más políticas de educación que beneficien a las personas, pues va a disminuir la tasa de jóvenes desempleados. Hay que aclarar que un joven o una persona que ingresa a una universidad no se reconoce como un desempleado. La persona desempleada es aquella que busca trabajo, no la encuentra, pero no tiene razón social ni económica. Un joven que está en una universidad tiene una razón social, que es ser estudiante de una educación superior, de un instituto de educación superior. Por lo tanto, un universitario no se reconoce como un desempleado. Es por eso que no nos basta solamente tener políticas de educación, sino que tenemos que medir también el tema de la universidad. Nuestro flujo de entrada es el tema de los ingresados. Y nuestro flujo de salida son los egresados de dicha universidad. Tenemos un inicial de estudiantes directamente a nuestra variable de ingresados y una otra variable que es el porcentaje de ingresados. Es decir,
Tenemos una cantidad de jóvenes que quieren o están buscando una universidad y el porcentaje de cuántas personas son las que entran y acceden a ese recurso. Este flujo de entrada está medido por un flujo de salida que son los egresados de la universidad. Estos egresados de la universidad pueden, y hay que analizar, hay que realizar otro estudio, eh, metiéndolo básicamente aquí en este modelo, es para observar y mirar cuántos egresados salen ya con un puesto de empleo o generan un emprendimiento. En este caso el modelo está medido para que los egresados salgan directamente como jóvenes desempleados. Por eso la línea aquí, que es dándole un refuerzo a la variable nuevos jóvenes desempleados. Los egresados están dados por los estudiantes que ya están en la universidad con un porcentaje de los estudiantes que salen completamente con un título universitario. En la variable de ingresados, la cantidad de ingresados disminuye los nuevos jóvenes desempleados, por lo que acabamos de decir que un universitario no cuenta como un desempleado. Al hacer un recorrido por nuestro modelo en funcionamiento, podemos encontrar diversos comportamientos muy interesantes. Como lo estamos tomando en una fracción de tiempo, podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra parte de universidad, cómo al principio va en picada y luego se mantiene de forma estable. Esto sucede ¿por qué? Porque estamos midiéndolo con tasas, porcentajes de Colombia que suceden con cambios anuales. Y aunque el modelo está representado de forma mensual, llega a un punto en el que ya se torna constante el comportamiento porque ya no hay un flujo, por así decirlo, con el tema de los ingresados. Ahí es donde tiene que ingresar otro estudio para mirar cómo está el proceso de los ingresados. Lo mismo pasa con el tema de los egresados. Podemos ver cómo esa variable que es lineal de la parte de los ingresados, que está medido por el número de estudiantes iniciales y un porcentaje de ingresados, afecta directamente a los jóvenes desempleados, viéndonos en los primeros momentos cómo disminuyen esos jóvenes, pero vuelven a crecer por el tema de los egresados, por el tema de la tasa de jóvenes desempleados y por el tema del propio desempleo. Vemos también el desempleo cómo sigue creciendo en nivel exponencial. Las muertes aumentan, eso se puede ver por el tema del caso del COVID-19 en Colombia. El tema de los despedidos, pues baja un poco a razón de los incorporados de los emprendimientos, pero se vuelve nuevamente constante y exponencial. Vemos cómo el tema de los incorporados le sucede lo mismo que los despedidos. Al principio los incorporados son bajos porque la tasa de contratación aumenta, es decir, no ingresa tantas personas porque como tal los emprendimientos absorben la mayor cantidad de desempleos que hay, pero luego esa tasa de incorporados vuelve a crecer. Vemos cómo la tasa de contratación disminuye. Al principio es alta esa tasa, pero empieza a disminuir poco a poco. ¿A razón de qué? A razón de que los emprendimientos empiezan a fracasar por diversos motivos, sea por poca ayuda del Estado o sea por los fracasos organizacionales que tienen. En el caso de los emprendimientos podemos ver cómo la tasa de aceptados le ocurre exactamente igual al tema de la universidad por estar medido en un tiempo fijo, pues no tiene un comportamiento de mucha fluctuación, pero aún así nos sirve para ver cómo al principio hay una buena cantidad de emprendimientos y luego se mantiene constante. El mismo tema le pasa a los rechazados y el mismo tema le pasa a los emprendimientos. Y gracias al comportamiento de los emprendimientos podemos observar cómo es la tasa de contratación o cómo fluctúa la tasa de contratación. Entonces aquí en el tema del desempleo podemos ver ya en los gráficos cómo va aumentando de forma exponencial. Y aquí ya tenemos las primeras hipótesis de solución. Si nosotros, por ejemplo, ajustamos el tema de los porcentajes de emprendimiento, si lo subimos, por ejemplo, a un 40%, y el tema de los rechazados pues lo bajamos al 60% para que quede completamente igual. Acá podemos observar cómo los emprendimientos van creciendo a razón del tiempo, cómo la tasa de contratación deja de fluctuar al inicio y se empieza a mantener nuevamente constante, cómo el tema del desempleo, aunque siga siendo exponencial, baja un poco. Ahora, ¿cómo es el tema de las políticas? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos en un 40% o un 45% las tasas de las políticas? Vemos cómo el desempleo empieza también a fluctuar en temas de bajones que tiene de por sí al haber más políticas educativas. Si nosotros vemos cómo ingresan la cantidad de estudiantes, si aumentamos el porcentaje de las personas que pueden ingresar a la educación superior, también podemos ir observando cómo va cambiando directamente la tasa de ingresados y va haciendo pequeños cambios en los jóvenes desempleados.
¿Y qué pasa si porcentaje de egresados, en vez de cambiarlo a un 90%, hacemos que todos las personas que ingresan a la educación superior empiezan a salir directamente graduados? ¿Cómo va también afectando poco a poco el tema del desempleo? ¿Cómo si disminuimos el porcentaje de despedidos, también cómo va bajando la rama del desempleo? Son hipótesis de solución que tenemos que tener en cuenta, pero obviamente esto requiere mucho más estudio. Gracias.